buenos días. Bueno, un día más en Develando Inquietudes y bueno, hoy nos llega una inquietud verdaderamente confusa a nivel de comprensión general. Ahora veremos el por qué. Porque la pregunta me dicen cómo definiría el ego y el yo, o qué diferencia puede haber entre el ego y el yo, cómo lo puedo identificar yo desde mi cosmovisión. ¿Por qué motivo es algo confuso? Porque siempre estamos hablando de que el ego y el yo es lo mismo, ya que en traducción es cierto que en su raíz etimológica ego significa yo. Lo que ocurre es que hay varias perspectivas, una perspectiva psicológica, psicoanalítica, una perspectiva etimológica y luego hay una perspectiva filosófica dentro de lo que es la palabra ego y la palabra yo. Cuando hablamos del yo como tal, estamos hablando de una programación interna, si lo estamos viendo desde la parte psicoanalítica, psicológica, donde hay un yo interior que está educado, es un niño interior educado en una cultura, una sociedad, y ese yo tiene como unos automatismos grabados en su infancia que siguen repitiéndose en el día a día. Por lo tanto, ese yo es el que no te permite empezar a evolucionar en tu vida, porque lo único que hace es generar una repetición dentro de ti que hace que tú, dentro de tu programa, no puedas avanzar a una nueva realidad o a generar esa realidad que tú quieres tener o quieres vivir. Por eso se conoce eso como tu ego, ¿no? Cuando te dicen, es que el ego es el que no te permite tal. Muy bien. Pero lo que hay que entender es que la palabra ego, en su origen, ya en raíz es yo, pero en su origen del pensamiento filosófico, y quiero que se entienda que la filosofía no es algo como nos han vendido, que no sirve para la vida cotidiana, sino que en toda realidad hay tres bases a las cuales nos tenemos que aprender a apoyar. Y es que todo en la vida tiene su teoría, tiene su filosofía y tiene su práctica. Entonces, nosotros tenemos que empezar a expandir nuestro conocimiento. Dentro de ese conocimiento tenemos que empezar a tener un entendimiento más trascendente de lo que hasta ahora nos han contado, y luego tenemos que empezar a entrar en sabiduría, es decir, si la palabra sabiduría conlleva saborear, experimentar, entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a apoyar nuestra vida cotidiana. ¿Qué ocurre? Que nuestro yo o nuestro ego, conforme lo estamos explicando por una parte, es el que comanda que no podamos evolucionar. Pero en ese aspecto filosófico, el yo o el ego te lleva a tener que entender que dentro de ti hay una esencia superior, llámale espíritu, llámale entidad, llámale ego a nivel filosófico, o un yo superior, que eres tú en un estado vibracional superior. Muchas veces yo nombro que hay una diferencia en cuando nosotros estamos transitando nuestra vida cotidiana y empezamos a tener prácticas o actividades espirituales. Y yo quiero recordar a la gente que espíritus ya somos. Simplemente hemos venido a este lugar, hemos habitado un cuerpo para vivir una experiencia material. O sea, ya somos seres espirituales viviendo una experiencia material. Por lo tanto, el ego, en su raíz filosófica, lo que nos está enseñando es que dentro de nosotros hay un ser de luz, un ser puro, y que ese ser puro de luz, ese ego superior que tenemos, o ese yo superior interior que tenemos, es algo que es más puro de lo que nosotros pensamos. Pero que dentro de nosotros, y ahí entra la confusión que se genera, hay un yo, podríamos identificarlo yo en mayúsculas como el ego espiritual, como el ego espiritual no, como el ego como espíritu, como ego como esencia, y un yo en minúsculas que sería esa educación que has recibido según el lugar donde tú has nacido. Entonces, para entender esto, tenemos que entender.
Nosotros tenemos un ego interior. Esto Garnier le llamaba el ego a esa esencia espiritual y el ego alterado o el ego distorsionado a esa distorsión de tu pureza. Es decir, en este concepto tenemos que entender que el ego sería tu esencia más pura, interior, ese espíritu puro que viene a vivir una experiencia material. Pero que esa distorsión es toda tu programación según en el lugar donde has nacido, la cultura, la religión, la familia, etc., se te forma una realidad, una forma de pensar la realidad. Ese sería tu ego o tu yo visto desde la parte psicológica o psicoanalítica, donde ese yo es el que te está frenando. Pero dentro hay un yo superior. A ver, hay que diferenciar, por eso está tan confuso. Entonces, realmente la palabra ego, yo le hago referencia a nuestro ser o nuestra esencia más pura. Y la alteración del ego o el yo es a lo que yo le llamo tu programación. Entonces, tenemos que identificar que tenemos un ser superior interno a nosotros mismos, que somos ese ser superior dentro de nosotros, y que eso es esa esencia pura, es ese ego, esa esencia, o ese yo superior, llámale, y que luego, dentro de ese ego tiene unas capacidades y tiene unas características que desconocemos. ¿Por qué? Porque ese ego lo que viene es a vivir una experiencia material que está neutralizada por un programa de repetición, y ese programa es el yo o el ego alterado. Para esto lo que tenemos que entender es cómo le damos función a todo esto, porque no solo es saberlo. Ahora todo esto ya lo sabemos, ya lo podemos discernir, ya podemos ver que una cosa es esa esencia interna, que es ese ego o esa esencia pura, pero luego vemos que dentro de nosotros, según el lugar donde habitamos, tenemos un ego alterado o un yo que comanda automáticamente dentro de una programación nuestra vida cotidiana. ¿Para qué le damos función a todo esto? Para entender que ese ego espiritual, lo que ha venido, o esa esencia espiritual que eres tú, a lo que has venido a vivir experiencias materiales. Todo el desequilibrio emocional que puedas estar sintiendo, todo el desequilibrio material o dentro de tu vida cotidiana, el sufrimiento, el conflicto, todo lo que estás viviendo es por tu ego alterado. Es porque tu ego o tu esencia quiere seguir expandiéndose, quiere seguir experimentando para conocer y desarrollar más capacidades dentro de este plano, pero que dentro de ti hay un programa que no te permite evolucionar. Entonces, lo que hay que entender es que para no vivir en todos esos conflictos hay que entrar en ese programa o reconocer cuál es ese yo que me comanda y empezar a modificarlo y cambiarlo, que esto es posible. Ya digo, nosotros en las actividades que ofrecemos, de hecho ahora a partir de octubre que iniciamos la nueva escuela en educación, educación en espiritualidad aplicada, es debido a todo esto, porque tenemos que entender que lo que se ha hecho a nivel social es desconectar el espíritu de la materia o el espíritu del cuerpo, y tenemos que empezar a volver a conectar todo eso, porque si hemos venido a este lugar a vivir experiencias, pero resulta que hay un ego alterado o un yo interior programado que nos rige y no nos permite vivir malas experiencias y nos mete en repeticiones, todas esas repeticiones que son inconscientes, que tal vez no te estés dando cuenta, son las que te hacen sufrir, son las que te hacen tener conflictos, son las que hacen que tu vida cotidiana no esté como tú quieres, que no sientas esa felicidad o ese equilibrio emocional, y que eso, entendiendo todo esto, tiene su trabajo personal y tiene su reparación, vamos a llamarle, o su reconexión con esa entidad que eres tú, que sería ese ego o ese yo superior puro, para poder vivir esas experiencias dentro de este plano, entendiendo que lo que hay que trabajar y lo que hay que modificar es ese ego alterado o ese yo. Así que bueno, esa es la parte que desde mi cosmovisión diferencio lo que es el ego del yo y las diferencias de la palabra ego, porque entendiendo esto, ser egocentrista tampoco es tan malo, porque habría que entender que yo tengo que poner en el centro de mi realidad ese ego o esa esencia pura que lo que quiere es seguir viviendo y experimentando, más allá de las verdades que le han podido contar, eligiendo qué experiencias vivir. Entonces tampoco está tan mal poner a ese ego, esencia pura, en el centro de tu vida,
porque eso es lo que va a permitir que empieces a ordenar tu vida. Así que bueno, deseo que te guste y que te aporte este vídeo. Te recomiendo que empieces a generar ese estudio educacional en espiritualidad aplicada a tu vida cotidiana, porque realmente tienes que reconectar ese espíritu que tú eres a tu cuerpo y empezar a crear la vida que tú quieres. Así que te animo a que te intereses, a que preguntes. Es el momento, tienes la oportunidad de reconectarte a tu vida, reconectarte a ti mismo, y hoy ya tenemos ese camino, esos módulos educacionales que te van a permitir habitar tu vida y no hacer una vida por hábitos. Así que bueno, para cualquier información, ya sabes, 616-630-050, tanto llamada telefónica como vía WhatsApp, o en escuelamito@gmail.com. Ahí van a tener toda la información. Les envío un fuerte abrazo y que tengan un feliz día. Gracias.